Buenas noches, soy un ex conductor de aplicaciones de viaje y quiero contarles una experiencia que viví hace un par de años en la Ciudad de México y que me hizo borrar la aplicación, vender mi carro y jurar nunca más volver a manejar de madrugada, pues descubrí de la forma más espeluznante posible que a veces el GPS no nos lleva a una simple dirección, sino que nos arrastra directamente hacia el infierno. Yo llevaba trabajando en esto como unos 4 años, y como necesitaba pagar unas deudas fuertes, me había acostumbrado a trabajar exclusivamente en el turno de la noche y la madrugada, ya que, aunque es mucho más peligroso por la delincuencia, las tarifas son más altas, no hay nada de tráfico y los viajes se hacen mucho más rápido, por lo que mi rutina consistía en conectarme a las 9 de la noche y apagar la aplicación hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Recuerdo perfectamente que era una noche de martes para amanecer miércoles, y la ciudad estaba particularmente muerta, pues hacía mucho frío y estaba lloviznando desde temprano, por lo que casi no había gente en las calles pidiendo viajes, así que yo estaba estacionado cerca de la zona de hospitales en Tlalpan, tomando un café para no quedarme dormido, cuando de pronto, siendo casi las 3:15 de la madrugada, mi celular sonó marcando una solicitud de viaje. Al revisar la pantalla, vi que el pasajero estaba a unas cuantas calles de donde yo me encontraba, pero el destino marcaba un viaje de casi 40 minutos hacia una de las colonias más altas y boscosas que están a las faldas del Ajusco. Al principio dudé mucho en aceptarlo, pues esa zona es muy solitaria, no hay buena señal y las calles son de subida y muy oscuras, pero como la tarifa era bastante atractiva y yo no había sacado mucho dinero esa noche, decidí tomar el viaje, pensando que sería el último de mi jornada. Llegué al punto de encuentro en menos de 5 minutos. Era una calle oscura y residencial, y ahí, parado debajo de la luz parpadeante de un poste, estaba un hombre vestido con un traje que se veía anticuado y que le quedaba un poco grande, además de que sostenía un maletín de cuero viejo en sus manos. Me estacioné frente a él, y en cuanto quité los seguros, abrió la puerta trasera y se subió en silencio. Yo le di las buenas noches por cortesía para confirmar el viaje y el nombre del usuario, y él, sin mirarme a los ojos y con una voz sumamente rasposa y apagada, solamente me confirmó con un murmullo que sí era él. Así que arranqué el carro, inicié el viaje en la aplicación y me dirigí hacia la ruta que me marcaba el mapa. Los primeros 10 minutos transcurrieron con total normalidad mientras cruzábamos la ciudad para tomar la carretera que sube hacia la montaña, pero conforme íbamos avanzando y dejando atrás las luces de los postes y de las casas, empecé a notar que el ambiente dentro del carro se sentía extrañamente pesado, y es que un olor muy peculiar empezó a invadir la cabina, un olor que al principio se percibía como tierra mojada o flores marchitas, pero que poco a poco se iba volviendo más penetrante. Al mismo tiempo, noté que la neblina estaba empezando a bajar de la montaña, lo cual es normal en esa zona durante las madrugadas de invierno, así que simplemente encendí mis faros de niebla y le bajé un poco a la velocidad, pero por pura inercia, eché un vistazo por el espejo retrovisor para ver cómo iba el pasajero, pensando que tal vez el frío le estaba molestando. Al mirarlo por el cristal, la poca luz del tablero que iluminaba la parte trasera del carro me permitió ver su rostro, y noté que el hombre estaba extremadamente pálido, mucho más de lo que me había parecido cuando se subió bajo el poste de luz, pero lo que me sacó un poco de onda fue que su piel se veía reseca, como cuarteada por el frío, y sus ojos se veían profundamente hundidos en unas enormes ojeras oscuras. Yo traté de no darle importancia, pues pensé que a lo mejor venía de salir de algún hospital o que simplemente estaba muy enfermo y cansado, así que regresé mi vista al frente de la carretera. Conforme seguíamos subiendo, el GPS me indicaba que me adentrara por un camino cada vez más estrecho y rodeado de árboles inmensos que hacían un túnel de ramas sobre nosotros, y la neblina, que al principio era solo una bruma ligera, se empezó a volver cada vez más espesa y densa, cubriendo el asfalto como si fuera un río de humo blanco que me impedía ver más allá del cofre de mi carro. Faltaban unos 20 minutos para llegar al destino, y el olor a tierra mojada que había sentido al principio había cambiado por completo. Ahora, un olor asqueroso y nauseabundo
a carne podrida y a basura echada a perder. Inundaba mis fosas nasales, provocándome arcadas y mareos. Así que, sin poder soportarlo más, bajé un poco mi ventana para dejar entrar el aire helado del bosque, y al hacerlo, volví a mirar por el espejo retrovisor, solo para llevarme el susto más grande que había sentido hasta ese momento. A través del espejo, vi que el rostro del pasajero ya no solo se veía pálido y reseco, sino que su piel había adquirido un tono grisáceo y verdoso, y se le estaba empezando a desprender de los pómulos y de la barbilla en pedazos escamosos. Sus labios habían desaparecido casi por completo, dejando a la vista unos dientes amarillentos y oscurecidos, y su respiración sonaba como un silbido húmedo y lleno de flemas que resonaba en la oscuridad del asiento trasero. Sentí que el corazón se me detenía y un sudor frío empezó a recorrer mi nuca, pues mi mente no podía procesar lo que mis ojos estaban viendo, así que intenté convencerme a mí mismo de que las sombras del bosque y la falta de luz me estaban jugando una mala pasada, o que el cansancio de la madrugada me estaba haciendo tener alucinaciones por falta de sueño, pero el olor a putrefacción era tan real y tan asfixiante que sabía que no me estaba imaginando nada. La neblina afuera se había vuelto una pared blanca, espesa y opresiva, que literalmente abrazaba mi carro, obligándome a manejar a vuelta de rueda, a no más de 10 kilómetros por hora, pues no se veía absolutamente nada, ni las orillas del camino, ni los árboles, solo esa luz blanca de mis faros rebotando contra la niebla infinita. Era como si el resto del mundo hubiera desaparecido por completo, y solo estuviéramos ese hombre y yo, encerrados en esa caja de metal moviéndose hacia la nada. El GPS de mi celular marcó que faltaban solo 10 minutos para llegar al destino, y el terror que sentía era tan paralizante que no podía ni siquiera pisar el freno para detener el carro y salir corriendo, pues sentía que mis brazos y mis piernas estaban hechos de plomo, y fue entonces cuando escuché un sonido espeluznante proveniente del asiento de atrás. Era el sonido de algo húmedo rasgándose, como cuando se rompe una tela vieja, seguido de un sonido de huesos crujiendo y acomodándose. Con las manos temblando incontrolablemente sobre el volante y los ojos llenos de lágrimas de puro terror, levanté la vista lentamente hacia el espejo retrovisor una vez más, y lo que vi reflejado ahí me destruyó la cordura para siempre. El pasajero ya no tenía un rostro humano. La piel de su cara se había podrido y caído por completo en el transcurso de esos minutos, revelando el cráneo desnudo cubierto por restos de carne negra y purulenta, con gusanos blancos retorciéndose en lo que quedaba de sus mejillas, y donde antes estaban sus ojos, ahora solo había 2 cuencas negras y vacías, que a pesar de no tener globos oculares, sentía cómo me estaban mirando fijamente con un odio profundo y ancestral. Ese cadáver en avanzado estado de putrefacción estaba sentado derecho en mi asiento trasero, y lentamente levantó uno de sus brazos, que ahora era solo un montón de huesos unidos por tendones secos, y levantó un dedo huesudo, apuntando hacia el frente, hacia la pared de neblina blanca, indicándome que siguiera manejando, mientras que de su mandíbula sin labios salía un sonido de estática y un quejido ahogado que me perforó los tímpanos. El pánico se apoderó de mí. El instinto de supervivencia por fin le ganó a la parálisis, y sin pensarlo 2 veces, pisé el pedal del freno con todas mis fuerzas. El carro derrapó unos cuantos metros sobre el pavimento húmedo, rechinando las llantas hasta detenerse bruscamente en medio de la oscuridad y la neblina. No miré hacia atrás, no apagué el motor, ni siquiera quité las llaves. Simplemente quité el seguro de mi puerta, la abrí de un golpe, salté del carro y salí corriendo desesperadamente hacia la espesura del bosque, perdiéndome en la neblina, tropezándome con piedras y ramas, rasguñándome la cara y las manos, llorando y gritando sin parar, sintiendo que esa cosa me venía persiguiendo de cerca. Corrí sin rumbo hasta que mis pulmones ya no pudieron más, y me derrumbé detrás del tronco de un árbol enorme, donde me hice bolita y me tapé los oídos. Cerrando los ojos con fuerza,
rezando todo lo que me sabía, esperando a que el sol saliera y disipara esa neblina maldita. Y así me quedé, temblando de hipotermia y de miedo durante horas, hasta que por fin empecé a escuchar el canto de unos pájaros y vi cómo la luz de la mañana empezaba a filtrarse entre las ramas del bosque. Cuando la neblina se levantó por completo, salí de mi escondite y caminé de regreso hacia el camino pavimentado. Y después de caminar por casi media hora, encontré mi carro. Estaba exactamente donde lo había dejado, con las puertas abiertas, el motor apagado porque se le había acabado la gasolina y la batería muerta. Me acerqué con el corazón latiéndome a 1000 por hora, esperando encontrar a esa cosa ahí, pero el carro estaba completamente vacío. Sin embargo, al asomarme al asiento trasero, vi que la tapicería estaba empapada de un líquido negro y viscoso que emanaba ese mismo olor a muerte y putrefacción que casi me vuelve loco horas antes. Al revisar la pantalla de mi celular, que seguía conectada a la base del estéreo, vi que el viaje marcaba como completado, y al acercar la vista para ver exactamente a dónde me había guiado el GPS, sentí que las piernas se me doblaban, pues me di cuenta de que la dirección final del destino no era una casa, ni una colonia. El marcador del mapa estaba clavado exactamente en el centro de un viejo cementerio abandonado, que estaba a escasos 20 metros de donde yo había frenado el carro. Ese mismo día llamé a una grúa para que se llevara el auto, y semanas después lo vendí muy barato sin importarme perderle dinero, pues yo no iba a volver a subirme a ese carro jamás, y desde entonces no he vuelto a trabajar de noche, ni a descargar ninguna aplicación de viajes, pues entendí a la mala que, a veces, los muertos encuentran la forma de regresar a sus tumbas, y solo buscan a un conductor incauto que los lleve a su destino a través de la neblina.